Sierra de Historias, con Alberto Garín. Maruja Mayo es una artista española nacida en 1902 y fallecida en 1995, por lo que su vida y su obra recorrió todo el siglo XX, un siglo XX lleno de movimientos artísticos experimentales, muchos de los cuales la propia Maruja Mayo quiso seguir. Calificada habitualmente como surrealista, en realidad también se movió en terrenos como el de los muralistas mexicanos, los cubistas encabezados por Picasso e incluso un tanto de la ilustración más cercana al mundo pop. Eso es una de las características fundamentales de Maruja Mayo. No se quedó enclavada, que es lo que en realidad le pasa a todos los artistas. Ninguno suele quedarse enclavado en un estilo único, pero en el caso de ella es algo todavía más pronunciado porque si algo le apasionaba era experimentar. Además, una experimentación que supo mostrar a sus clientes de una forma muy evidente en las sucesivas series que a lo largo de los años fue creando. Es cierto que Maruja Mayo no está entre el repertorio de los grandes artistas españoles del siglo XX, a pesar de que su figura ha venido siendo reclamada desde hace ya 2-3 décadas. Probablemente el problema es que buena parte de su vida vivió a caballo entre su juventud en España, el exilio en Argentina, su posterior regreso, ya siendo mayor, a España, lo que hace que no quedara enclavada en un país en particular donde de alguna manera se hiciera una promoción exclusiva de su obra. Pero el hecho de no haberse convertido en esa artista representativa de su momento no impide que hayamos de reconocer su increíble capacidad, en principio, para dibujar, para ilustrar. Una ilustración ágil, fácil, a través de la cual contaba las historias más diversas. Y después, como decíamos al principio, esa capacidad para, aprovechando esa habilidad innata del dibujo, experimentar y experimentar y experimentar. Una vez más, quizás Maruja Mayo no está en nuestra cabeza cuando hacemos el listado de los artistas más insignes del mundo español, pero eso no quita que recorrer su obra es un inmenso placer al poder ir descubriendo la capacidad que Mayo tuvo para reinventarse a sí misma una y otra vez durante décadas. Maruja Mayo es una artista gallega nacida en 1902 en la localidad lucense de Vivero, tradicionalmente vinculada con la generación del 27, en parte por su querencia por el surrealismo que compartía con Salvador Dalí y en parte quizás por las relaciones sentimentales que mantuvo con los poetas Rafael Alberti y Miguel Hernández. Aunque es cierto que esto de tratar de clasificar a los artistas dentro de una generación o un estilo determinado no suele ser del todo correcto, pues estos artistas tienen el buen hábito de ir modificando su forma de enfrentarse al arte a lo largo del tiempo, tal como Mayo demostró desde que comenzó su formación académica a partir de 1922 en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde en ese momento ya pudo mostrar al público su indudable capacidad para el dibujo, para la ilustración, que supo completar con todo aquello que desde la academia le venía, de la proporción, los colores y demás. A partir de entonces comenzó su proceso de investigación artística, porque Maruja Mayo se caracterizó por ir realizando series de obras de arte en torno a temáticas muy concretas en las que buscaba apurar al máximo toda la información que podía sacar, toda la creatividad que podía obtener de esas temáticas. La primera de esas series fue la de las verbenas, donde en unos cuadros muy coloristas y con un pincel muy ingenuo, muy naif, trataba de acercarse a las proclamas populares que rodeaban en ese Madrid en el que se está moviendo Maruja Mayo en los años 1920, pero además una forma de pintar que demuestra cómo la artista estaba al tanto de una de las vanguardias más interesantes de esa década de los 1920, que eran los muralistas mexicanos, encabezados por Diego Rivera, que habían decidido utilizar ese tipo de soporte tan singular, el mural en grandes fachadas, para volcar ahí, de una forma, con ya digo ese trazo ingenuo, naif, volcar ahí
una representación en muchos casos de la sociedad contemporánea de México, pero también relatos históricos del mundo mexicano, en gran medida como reivindicación social, como una denuncia hacia las condiciones en las que vivía buena parte de la sociedad mexicana. Maruja Mayo no se metió en esos momentos, en esas reivindicaciones políticas, y sencillamente apeló a la cultura popular como una cultura viva, como una cultura que estaba funcionando en el momento que ella la representaba. No son pinturas de añoranza, no son pinturas que tratan de recrear un pasado idílico, exótico, llorado. Al contrario, lo que expresaba Maruja era la necesidad de transmitir una alegría de vivir a través de las acciones de esas clases populares, que va a ser lo que va a marcar esta serie de las verbenas, que en gran medida se va a oponer a otras obras que a posteriori va a realizar, como algunos ejemplos de unas pinturas que podemos definir casi de pinturas negras, en las que ya llevada por la óptica surrealista empieza a ver un mundo más oscuro, un mundo de drama, un mundo de dolor, un mundo de daño, que contrasta con la alegría de esas verbenas y que en gran medida no quiere decir que Maruja Mayo esté teniendo una evolución personal hacia un pesimismo, sino que sigue experimentando dentro de la creatividad, y así como en esas pinturas de las verbenas había sido capaz de expresar un mundo de alegría, también podía mostrar un mundo de pesar, un mundo de tristeza a través de estas que yo he definido como pinturas negras. Pero es curioso porque en esos momentos de finales de los 1920, comienzos de los 30, hasta la Guerra Civil Española, es posiblemente cuando Maruja Mayo más experimentó. Y así como decía que le gustaba realizar series temáticas que solían estar cronológicamente bien ordenadas, en esos comienzos de los años 30 va a combinar unas con otras. Y por ejemplo tenemos la serie de las llamadas arquitecturas minerales, vegetales, humanas, donde buscando una geometrización de la realidad empezaba, siempre con esa óptica surrealista, de ir un poco más allá de lo que esa realidad nos puede dar. Y gracias a su indudable capacidad para dibujar, lo que hace es descomponer esa realidad que le rodea, esa realidad vegetal, esa realidad mineral, esa realidad humana, y tratando de entender la geometría última que había detrás de esas realidades y hasta qué punto es la composición de esas geometrías lo que da como resultado lo que finalmente nuestros ojos observan, lo que podemos percibir del mundo que nos rodea. Esa forma de abordar el arte, esa forma de abordar la creatividad va a marcar buena parte de su trayectoria creativa, porque en numerosas ocasiones volverá a ese recurso de, tomando un tema concreto, tratar de desmenuzarlo a partir de ese ejercicio de geometrización de la realidad, a partir de esa búsqueda de planos perfectos, cerrados, siempre apoyándose en su gran capacidad para el dibujo, hasta tratar de entender cuál era el resultado final, pero no con esa obsesión, por ejemplo, de sus contemporáneos cubistas, a los que ella misma admira. Para 1932 consigue viajar a París y entrar en contacto con Picasso, porque ella no busca esa obsesión tan encorsetada del cubismo, sino que desde esa reducción a la geometría de la realidad, esa búsqueda de planos superpuestos, al final tiene que darle algo de magia, tiene que darle algo de movimiento. Y siempre sin olvidarse de esa otra alternativa que había planteado desde las verbenas, de acudir a los personajes populares, a aquellos que le rodeaban en su vida cotidiana, y que con un trazo ágil, fácil, casi cómico, el espectador es capaz de reconocer sin dificultad, aunque se puede llegar a preguntar si lo que tenemos es una farsa, por ejemplo, de una representación religiosa, o directamente la representación religiosa en manos de Maruja Mayo se convierte en una farsa. Probablemente sea la primera opción. Pero ahí tenemos a esa Maruja Mayo que es capaz de moverse entre los registros más variopintos, la figuración más cómica y esa geometrización de la realidad. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho,
para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Y al mismo tiempo, explorar otros terrenos, como cuando para 1934-1935 le piden que colabore en el montaje de la ópera Clavileño, una ópera que no llegó a representarse, pero en la cual, volviendo al recurso de las soluciones ingenuas, infantiles, naif, con materiales sencillos, empieza a buscar todos los elementos que podían constituir esa ópera, que a la larga, probablemente de haberse representado, habría tenido, gracias a los montajes de Maruja Mayo, una carga surrealista notable, lo que no deja de ser interesante, puesto que estamos hablando de la historia de Clavileño, del Quijote montándose en Clavileño, en aquella burla que le hacen al Caballero de la Mancha, que termina por ser un tanto surrealista. Llegamos así a los tiempos de la Segunda República, 1935-1936, y Maruja Mayo decide comprometer su obra de arte con el momento revolucionario que se estaba viviendo en esa Segunda República, a través de las llamadas sorpresas, sorpresa del trigo, de la red, del mar, bien, mujeres que trabajan, mujeres que gracias a su trabajo logran sacar adelante a sus familias, a sus hogares, a sus pueblos y son el motor de cambio. Es muy interesante porque Maruja Mayo, en su propia forma de ser, de vivir, había sido un tanto revolucionaria, iconoclasta, había roto los modelos de lo que se podía esperar, no ya de una señorita de una familia acomodada de comienzos del siglo XX, sino incluso de lo que podíamos esperar de una artista que no se moviera en la vanguardia más extrema, más exagerada. Estas sorpresas que va a hacer vinculadas a esos momentos previos a la Guerra Civil Española de 1935-1936, probablemente es la parte más política del arte de Maruja Mayo, que en el momento que parte al exilio, cuando comienza la Guerra Civil, volverá a todas sus experimentaciones, donde es posible hacer lecturas políticas si lo deseamos, pero no de manera tan evidente como decidió exponer en esta parte de las sorpresas de estos años, insisto, 35, 36, 37, hasta que huye a Lisboa, donde se encuentra a la poetisa chilena Gabriela Mistral, que ejercía como diplomática en ese momento, y que fue quien consiguió que Maruja Mayo partiera al exilio a Buenos Aires, que es donde va a pasar las siguientes 2 décadas y media de su vida hasta su regreso a España en los años 60. Cuando llega a Buenos Aires, una de las cosas que le choca a Maruja Mayo es la heterogeneidad humana que se encuentra en Argentina, frente a una España de esos años 20-30, donde la inmigración que podía haber llegado a España era realmente limitada, por no decir inexistente. Al acudir a Buenos Aires se va a encontrar, por supuesto, a una sociedad en su origen europea, española, italiana, pero hay una pluralidad de tipos de personas que la sorprenden y se lanza a su serie de retratos que elaborará entre los años 1940 y 44, donde muestra toda esa panoplia de pieles, de rostros, de personajes que ella ha descubierto al llegar a Argentina y que le hacen volver a sus años de formación en la Academia de Bellas Artes, donde trata de ser lo más realista, lo más figurativa posible, huyendo por completo de esos ejercicios de geometrización que habíamos podido ver en sus naturalezas vegetales y minerales, o esa otra forma de pintar más ingenua, más naif de las verbenas, demostrando esa capacidad camaleónica que Maruja Mayo tuvo a lo largo de su vida para ir, según experimentaba nuevas formas de representar el arte, de a su vez reinventarse a sí misma. De ahí que, como decía al principio, tratar de encajarla en una generación artística concreta o en un estilo determinado le hace un flaco favor
no solamente a Maruja Mayo en este caso concreto, sino a la mayor parte de los artistas, que cuando los clasificamos en esas categorías cerradas, por lo general simplificamos en exceso lo que esta gente quería hacer. Con todo, habiendo realizado ese ejercicio durante un lustro de sus naturalezas, poco a poco fue regresando a sus otros juegos más surrealistas y en este caso ni siquiera obsesionándose por la geometría pura, como había hecho en las arquitecturas minerales o vegetales, sino directamente dejándose llevar por la imaginación. Y son las naturalezas vivas, donde lo que se plantea es, nos pareciera a nuestros ojos que estamos viendo tipos de flores o tipos de animales, moluscos, ramas, que toman vida de una forma completamente irreal, evocadora, surrealista en definitiva. Una experimentación que, como otras muchas, tendrá un punto final a mediados de los 40, cuando dé un nuevo giro y se lance a la llamada serie de las máscaras, que desarrollará esencialmente entre 1948 y 1952, donde lo que hace es, en lugar de buscar ese mundo alternativo a través de alterar la flora o los animales, es cómo representar las diferentes maneras que los seres humanos podemos tener de adaptarnos frente a nuestra realidad a través de las máscaras. No es que sea una gran novedad, es algo que ha sido una constante a lo largo de la historia del arte desde la más remota antigüedad. Utilizar la máscara como soporte de los diferentes caracteres de los seres humanos. A la larga es lo que hacían los artistas en el teatro griego, cuando directamente, para no tener que forzar su propio rostro a la hora de interpretar un papel, podían colocarse una máscara que definía inmediatamente el carácter que estaba representando. Pues esto es lo que va a hacer Maruja Mayo en esa nueva experimentación hasta que haga un nuevo giro que ya va a ser en el momento que está preparando su regreso a España, algo que, como dijimos, hace a mediados de los años 60, y lo que hace es, en la serie de las caracolas, volver de alguna manera a plegarse a aquella imagen que ella podía haber dejado en el momento que parte de España, recordemos, al final de la Segunda República y la Guerra Civil, una cuestión más surrealista, más geométrica, y es lo que va a hacer en las caracolas. Va de alguna forma no a ese mundo geométrico radical absoluto que había planteado durante los años finales de los 20, principios de los 30, pero sí siempre utilizando ese trazo ágil, fácil, aparentemente sencillo con el que dibujaba Mayo. Volver a presentar, está regresando a España, está buscando abrirse de nuevo en el mercado español, volver a presentarse como un epígono final del arte surrealista que quizás para ese momento había perdido fuelle, de no ser porque se tuviera una imagen ya creada como artista surrealista, que era el caso de Maruja Mayo. Muy interesante esta vuelta a ese surrealismo que va a realizar a través de la serie de las caracolas y que demuestra, por un lado, cómo la propia vuelta a España, a la larga evidencia que más allá de las vicisitudes políticas que pudo vivir durante la Guerra Civil, quiere más su regreso a España que la defensa de determinados ideales políticos, que fue una cuestión muy concreta, decíamos en su arte, muy poco arte político. Bien, y por otro lado, se quiere asentar en un mercado en el que busca ese sitio que quiere reclamar de vuelta. Y esto nos llevaría hacia la ultimísima serie que va a hacer, que es la de los viajeros de éter, ya casi a medio camino entre la pintura y el cómic, entre el surrealismo y los tebeos de ciencia ficción, donde de nuevo su capacidad como ilustradora es lo que le va a hacer, va a ser más reconocible con ese trazo rápido que mantiene. Una capacidad ilustradora que además le acompañó en la otra parte de su producción artística, porque fue ilustradora de muchísimas publicaciones, comenzando por la Revista de Occidente, que a la larga es lo que mantuvo de alguna forma su nombre vivo en el ambiente artístico español e hispanoamericano en general, pero que en cierta manera también la ha opacado, porque terminó por ser más reconocida como ilustradora de revista que por toda su otra obra artística alrededor. En los últimos años su figura ha venido siendo reclamada.
quizás dentro de la óptica de este feminismo que aspira a recuperar a mujeres artistas. Pero a la larga, quizás si de alguna forma Maruja Mayo quedó opacada, pudo ser porque si bien supo apuntarse a todos los movimientos de vanguardia, en ninguno dejó una impronta definitiva y eso la diluyó para poder enfrentarse a ese complejo mundo del mercado del arte. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.